Y ahora sí vamos a pasar a la palabra del Señor. 3 momentos únicos. He titulado el sermón de esta mañana porque vamos a recordar sobre la última semana de Jesús en la tierra. 3 escenarios diferentes, 3 escenarios distintos, 3 momentos únicos. 3 momentos únicos. El primer escenario que nosotros nos encontramos en la última semana de Jesús tiene que ver con la entrada triunfal. ¿Por qué la entrada triunfal? ¿Por qué se llama así? Por la respuesta de una gran multitud. La respuesta de una gran multitud dio lugar al nombre de ese texto que está en Mateo. Vamos a recorrer hoy el libro de Mateo en los 3 momentos de Jesús. Y el primero está en Mateo 21, del 8 al 9. Y dice así la palabra de Dios. No la tenéis ahí en esta ocasión, pero la voy a leer. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Una preciosa escena con un gran significado. Lo vamos a ilustrar, pero antes quiero decirte qué es lo que clamaba esa multitud. Hosana. Hosana viene del término hebreo Hosana y tiene que ver con un concepto de sálvanos. Sálvanos ahora. ¿Hay alguien que necesite que ser salvado de su presente? ¿Hay alguien aquí que le diga al Señor: Señor, sálvame? Esta multitud estaba clamando: sálvame, pero detrás de este sálvame hay algo poderosísimo, porque hay un grito de desespero ante una situación bien compleja. Los judíos esperaban a un Salvador, a un nuevo emperador que los liberara de Roma, de la opresión de Roma. Y encontraron en Jesús, no al principio, pero en esta escena parece como que ya empezaron a entender de que la salvación no venía por manos de guerra ni armas, venía para salvarlos del pecado, de la condenación. Y ellos dicen: Hosana al Hijo de David, y reconocen a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Sálvanos, Jesús, porque tú eres aquel que estábamos nosotros esperando. Así es que este Hosana significa: tú eres el Mesías prometido. Reconocemos que tú eres Dios encarnado, el Rey que vino a salvarnos. Hermano, había una multitud. Y quiero que pasen algunos, por ejemplo, José, Diony, Pastor Amor, Pastor Diony, Jonathan, por ejemplo, que te estoy viendo que puedes hacer la ilustración. ¿Quién más por aquí? ¿Alguien que tenga una chaqueta puesta? ¿Alguien que tenga unas chaquetitas puestas por allí? María, vente por aquí, María. María, vente por aquí. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús de la actuación? Jesús, vente por aquí también tú. Porque vamos a ilustrar este momento sin la corona, porque todavía en ese momento no tenía la corona de espinas puesta. Pasas por aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Vale, necesito algunos más. Hermano Freddy, vente por aquí tú. Hermano Freddy, vente por aquí. ¿Quién más? Por aquí. Vente también. Zulimar, tú también, vente por aquí. Vente por aquí. Vente por aquí también. Mi hermano Oscar. Vale, vamos a ilustrar la situación para que podáis entenderlo. Jesús viene en un pollino, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiera ser de pollino ahora? ¿Alguien que pueda ser de pollino? Hay que ser no vamos a hacer. Pero pensad que cuando Jesús está pasando con un pollino, ¿vale? Y entonces dice la palabra del Señor, por ejemplo, Oscar, Freddy y Zulimar, tomar unas palmeras. Entonces, tomar esas palmeras, poneros vosotros juntos por ahí y vosotros echar un poquito para acá. Y Jesús, vente tú por aquí conmigo, por favor. Echad todo lo que podáis para allá para que se vea. Vosotros ponéis aquí, al lado de ellos, así. Ahí está, fantástico, ahora sí lo tenemos. Y dice la palabra de Dios que había una multitud que quitaban sus túnicas
sus capas y las ponían delante de Jesús y las tiraban al suelo mientras Jesús iba pasando. Mientras Jesús iba pasando, ¿verdad? Así que Jesús estuve pasando, no sé cómo vamos a entrar por aquí, pero ve pasando como pueda, para un lado y para otro, y vosotros tomad vuestras ramas ahora. Dice que había una multitud que pasaba por encima de los mantos, o sea, que Jesús pasaba por encima de los mantos, y había otras multitudes donde tomaban ramas. Sigue pasando, paséate. Tú paséate hasta que terminemos de predicar hoy. Ahí tú para arriba, para abajo, hasta que te marees por completo. Iba pasando, pero por encima. Tienes que pasar por encima, porque eso es lo que dice el texto. Pasaba por encima de los mantos, pisaba por encima de las túnicas. Algunos tendrán que ir a la lavandería luego, seguramente. Pero algunos pasaban, Jesús estaba pasando continuamente por ahí. Y mientras la multitud gritaba, ¡Hosana! 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 ¡Al Hijo de David! ¡Hosana! O sea, estaban reconociendo a Jesús como el Salvador. Sin embargo, aquí hay un problema y un conflicto de que algunos depositaban en el suelo lo que realmente tenía valor. Las túnicas no eran cualquier cosa. Las túnicas de un judío, las túnicas, la vestimenta de aquel entonces representaba estatus. Dependiendo el tipo de túnica que tú vestías, se sabía si tú eras de clase baja, de clase media, de clase alta. Pero también esas túnicas que eran puestas tapaban la vulnerabilidad interior, porque todos sabemos que a veces que vestimos ropa de silbón, pero llevamos calzoncillos de hace 10 años atrás, con bolillas, con cosas, ¿verdad? Porque el interior no se ve tan claramente como el exterior, la apariencia. Cuando alguien se quitaba sus túnicas, se mostraba tal y como era la persona, lo que había por dentro, pero se dejaban ahí también valor sentimental, subidas por completo. Pero había otra gente que reconocía a Jesús como el Salvador, pero no querían poner sus túnicas. Le era más fácil tomar ramas y alabarlo. ¿Me estoy explicando? Hay dos tipos de personas en esta ilustración. Estamos hablando de la última semana de Jesús en la tierra. Gente que está dispuesta a soltarlo todo. Gente que está dispuesta a reconocer que sus cosas no son tan importantes como Dios. Gente que está dispuesta a adorarlo de todo corazón a pesar de que Jesús pase por encima de sus deseos. Por encima de sus voluntades. Por encima de sus caprichos, por encima de sus sueños, por encima de sus metas, por encima de sus ideas. Pero hay gente que dice, pero lo único que hace es lo fácil. Hosana, hosana, hosana. Hoy todo el mundo está recordando la resurrección de Cristo, pero ¿y mañana qué pasará con esas mismas personas que están recordando la resurrección de Cristo? ¿Seguirán adorando? Algunas personas ponen su vida en servicio al Señor, lo entregan por completo. Otras personas dicen, Señor, mis dones, mis talentos, mis recursos te pertenecen y tú eres digno de pasar por encima porque tú tienes mucho más valor, más peso que lo que yo puedo tener o acaparar. Hermano, esta ilustración no es una ilustración cualquiera. Cuando la Biblia nos habla de que había una multitud y dos tipos de personas, es para hacernos ver a nosotros qué tipo de creyentes, qué tipo de seguidores estamos siendo. Aquellos que ponen toda la vida delante de Jesús o aquellos simplemente que aparentan ser, pero no están dispuestos a perder su orgullo. No están dispuestos a que pase por encima el Señor para hablarle en algo específico y que puedan corregir una actitud incorrecta. Hay dos tipos de cristianismo. Bueno, mejor dicho, hay solo un tipo de cristianismo y hay otro que intenta aparentarlo. Nosotros estamos siendo llamados a que Jesús pase por encima de todo aquello. Y es más, cuando pase, que ni nos duela. Porque Él es digno de recibir toda nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Podéis recoger vuestros mantos? Gracias, Jesús. Primera escena, la escena de que no todos honran a Jesús de la misma manera, que hay dos tipos de
de personas, de cómo honran al Señor, ¿verdad? Y Dios nos llama a no servir nuestros intereses, sino servir al Señor. Todos pedían, hermanos, salvación, pero no todos estaban dispuestos a rendirse delante del Señor. Mientras algunos gritaban Hosana, había gente que no estaba dispuesta a rendir sus mantos. Y yo te pregunto hoy, ¿estarías dispuesta hoy a tomar una decisión por Jesús para rendir tu manto? ¿Estarías dispuesto a rendir tu corazón al Señor para rendir tu manto? Decirle, Señor, ya basta del pecado, ya basta de mi situación. Quiero honrarte con mi corazón. Quiero desearte, quiero ser un hombre y una mujer apasionada por tu presencia, por ti, Señor. Ayúdame si necesito ser ayudado. O sana, porque tú eres el único que me puede salvar. Habrá aquí gente que en el día de hoy pueda tomar esa decisión. Todos conocemos esta situación. Empezaron a alabarlo, empezaron a honrarlo. ¿Y dónde llegó Jesús después? Al templo. Al templo. Llegó al templo Jesús. Y qué bonito que es llegar al templo, lo que fue desagradable lo que él vio en el templo. ¿Verdad? Porque lo que vio allí, ¿qué era? Un negocio. En vez de ser un lugar de adoración, una casa de exaltación, un lugar donde los corazones se derriten delante de la presencia de Dios, Jesús se encontró a vendedores en la puerta, a cambistas intentando hacer negocio de lo que era las cosas de Dios, y el Señor entró bien mansito. No, todo lo contrario. Entró con genio, entró enfadado, entró que no se lo creía aquello, y empezó a levantar las mesas y a dar latigazos por allí, y empezó a gritar: habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Soy unos canallas, unos sinvergüenza. Habéis convertido mi casa en una casa de ladrones, en un lugar de negocio, en un lugar donde el corazón del padre no está, pero es que el corazón de los hijos menos todavía, porque buscan sus intereses personales. Y cada uno de nosotros llegamos a la casa del Señor con intereses personales. Pero hoy el templo no es como estábamos 2000 años atrás. Hoy el templo somos nosotros. Si vosotros sois el templo del Espíritu Santo, quien habita, quien mora en vosotros. Y me pregunto, ¿qué encuentra Jesús en tu templo? ¿Qué está Jesús encontrando en tu templo? ¿Es un lugar de adoración? ¿Es un lugar de exaltación? ¿Es un lugar de humildad? ¿Es un lugar de rendición? ¿Es un lugar de encuentro con Él? ¿O es simplemente un lugar de fachada? ¿Un lugar de intereses? ¿Un lugar donde juegas, coqueteas con la religión, pero no está Cristo? ¿Un lugar donde en vez de ser referente, simplemente te has convertido en alguien religioso? ¿Qué encuentra Jesús hoy a las 12:11 de la mañana en tu templo? ¿Encuentra santidad? ¿Encuentra pecado? ¿Encuentra vida o encuentra muerte? ¿Encuentra sinceridad o encuentra una falsificación? ¿Qué encuentra Jesús hoy en tu templo? Esta pregunta no solamente la podemos hacer un domingo al año en la reunión de resurrección. Tiene que ser toda nuestra vida, porque solamente hay una manera: o tendemos nuestros mantos, o Jesús nunca premiará nuestra actitud. ¿Qué encuentra Dios en tu templo en el día de hoy? Parece que aquello causó un revuelo, ¿verdad? Nos dice la Escritura que causó un gran revuelo a tal punto que empezaron a maquinar cómo nos quitamos este de encima. ¿Cómo nos quitamos este de encima? ¿Qué excusas pongo para seguir avalando mi pecado? ¿Cómo me las arreglo para quitarme a Jesús, que me está haciendo molesto y me está levantando mi negocio? Y dice la palabra del Señor que entre ellos se confabularon y que tendían cómo tenderle una trampa mintiendo sobre las declaraciones que él hacía. Y por ahí encontró a uno de sus discípulos
que lo entregó por 30 monedas de plata. Judas. Judas vendiendo al maestro. De igual manera nosotros podemos vender al maestro cuando negociamos con el pecado, cuando negociamos con lo que al Señor no le gusta. Esa escena termina y entonces pasamos al segundo escenario. El escenario del juicio, el escenario de la condenación, el escenario donde entregan a Jesús en manos de Pilato. ¿Por qué en manos de Pilato? Porque el Sanedrín no podía ejecutar crucifixiones. Entre los judíos tenían un Sanedrín que juzgaba los asuntos más civiles dentro de su clan o de su etnia, por así decirlo, y entre ellos juzgaban las cosas, pero prohibía que ellos mandaran a crucificar a nadie. ¿Por qué? Porque la crucifixión estaba diseñada solamente para ejecutarla en Roma, bajo el Imperio Romano, bajo Pilatos. Y es muy interesante lo que dice esta historia, porque está en Mateo 27, que dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, en la fiesta se acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás, famoso, por cierto. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? Porque él no quería crucificar a Jesús. ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con este justo. Dice: porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, mirad esta palabra, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos, dice la Biblia, todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Los mismos que estaban diciendo Hosana han pasado de decir Hosana, crucifícalo. ¡Crucifícalo! Aquellos que gritaban: tú eres el Salvador, ahora están diciendo: no, túmbalo ahí. Tomad 3 clavos, 2 a las manos, 1 sobre los pies y crucificarlo. Ya no quiero Hosana porque habían sido persuadidos por la multitud. Cuidado con quien te persuade. Cuidado. Porque Satanás está en medio de la persuasión. Y en un momento, ¡paf!, te robó la bendición. En un solo momento, nosotros hemos visto hombres y mujeres con una fe en el Señor preciosa que de repente, como decían los jóvenes, se dejaron persuadir por la asquerosidad del pecado y se fueron tras condenación. ¡Crucifícalo! Hermano, la cruz era un símbolo de maldición y te voy a explicar algo que quizás no te explicaron, porque en las películas se ve muy bonito. La cruz tenía aproximadamente esta medida. En el caso de Jesús sí es cierto que estaba sobre un monte. Pero no siempre los que eran condenados a la cruz estaban en un monte. Si tú empiezas a leer la historia antigua, te vas a dar cuenta que las crucifixiones no estaban en los montes. ¿Sabes dónde estaban? En las ciudades, a pie de carretera, en los cruces más importantes de la ciudad. Es decir, si tú estuvieses por Córdoba, seguramente te verías en el Corte Inglés del centro, allí, en toda la esquina, no alto, en un lugar donde tú podías pasar prácticamente a la misma altura. En el caso que fuese alto, pues podía a lo mejor estar más o menos la cruz, era un poquito más alta, pero estaba a pie de cualquier tipo de persona. Era un símbolo de maldición. Maldición el que muera en un madero, decía el Antiguo Testamento, ¿cierto? Maldito es. ¿Por qué? Porque la ejecución en una cruz era la representación no para gente ladrona, como nos han hecho ver al lado de los Jesús, no eran malhechores. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La crucifixión
se daba en el Imperio Romano cuando había un pecado, bueno, un pecado, en aquel entonces para ellos no era pecado, era una actitud de rebelión contra el Imperio Romano. Era cualquier persona que se levantara en contra de las leyes de Roma, eran condenados a la crucifixión. La peor muerte de todas. La muerte más oscura, la muerte más dolorosa, donde algunos historiadores recogen, no historiadores bíblicos, historiadores, si te pones a leer la historia antigua, te vas a dar cuenta, que lo ponían así a nivel de tú. ¿Tú sabes por qué? Para que los perros pudieran llegar a los pies cuando estaban siendo ensangrentados. Para que las aves carroñeras fueran vistas bajando, picoteando las heridas de los que eran crucificados. Y había cruces en diferentes lugares en medio de la ciudad. Cuando crucifican a Jesús, están poniéndolo en el lugar del peor ciudadano que pueda haber en la faz de la tierra. Ahora quiero ponerte la otra contraposición. Lo que unos veían como una maldición, Dios lo estaba viendo como una gran bendición. Hay situaciones en tu vida que parecen malditas y Dios las está viendo como oportunidades para hacerte bendito. Porque cuando Jesús pasa por medio de una maldición, todo lo que toca lo transforma. Lo transforma en bendición. Por eso es importante que tú no lamentes tu situación, sino, Señor, ¿qué tú vas a hacer en medio de esta situación? Situaciones injustas, situaciones de dolor, situaciones de pecado, situaciones que pasan por encima de tus posibilidades, situaciones que no sabes cómo enfrentarlas. Dios, por el lugar que pasa, transforma tu maldición en bendición. Y cuando Jesús se clavó en esa cruz, algunos estaban viendo maldición, pero el Señor estaba acarreando con todo el pecado de la humanidad para que tú y yo podamos estar disfrutando una relación con Él, porque la cruz es el camino a Jesús. La cruz es el camino a Jesús. La cruz no es maldición, es victoria. La cruz es victoria. Dios estaba soltando una bendición sobre la humanidad. Yo voy a restablecer el puente que se quebró. Antiguamente Dios no hablaba con toda la gente, era a través de sus profetas, de sus escogidos. Pero Jesús a través de la cruz unió esa relación para que todo aquel que se acerca a Él con fe pueda recibir su salvación, su perdón, su amor, su acompañamiento en las vidas de las personas. Esto se ha ejemplarizado muy bien con la actuación que han hecho los jóvenes, ¿no? La cruz, hermano, no fue un accidente, la cruz fue un propósito. Así que todo lo que toca el Señor Jesús, por allí donde pasa, convierte una maldición en una gran bendición. Y yo quiero decirte hoy, si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, deja que Jesús pase. Deja que Jesús pase. O sea, no mantenga una actitud de rebeldía. No seas de los que son persuadidos. Deja que Jesús pase por tu vida. Deja que Jesús toque tu corazón. Aquella cruz, algunos se reían y se burlaban de Jesús. Pero la verdad, no voy a decir que Jesús estaba riendo del diablo, pero se estaba pisándole la cabeza. Porque algunas veces pensamos que somos más fuertes, más poderosos que el Señor, pero el Señor, ¿dónde está? Cuando pasa, su poder lo transforma totalmente todo, ¿verdad? Cuando el enemigo de nuestras almas pensó haber ganado, Dios estaba revelando su gloria con la mayor esplendor que nunca haya hecho. Dice Mateo 28, y termino con esta última ilustración. Que por cierto, el equipo de decoración se la ha currado, ¿eh? Lo han trabajado bien, ¿eh? La tumba, la cruz, maravilloso. La tumba la quitaremos este domingo, ¿verdad? Por espacio, pero la cruz la vamos a dejar para siempre ahí, puesta, porque nos recuerda de dónde venimos nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estamos ahora, verdad? Estábamos muertos en nuestros pecados, nuestros delitos, pero hoy estamos en salvación, gracias a Jesús, ¿no? Dice, pasado el día de reposo, ya había sido crucificado Jesús, había muerto,
lo habían llevado a la tumba. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Le entró un yuyu. ¡Pop! ¿Ha pasado una vez de esos temores que han quedado así como paralizados? Pues esto ni paralizados. Le dio un yuyu ahí de los buenos. Se quedaron como muertos, dice. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no a esto, sino a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Y aquí os lo he dicho. Y entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, con temor y con gran gozo. Maravilloso. Porque es una experiencia donde yo he podido también presenciarla, un tiempo de intimidad donde a veces he tenido que sé que el Señor está ahí detrás mía. Y lo siento. Y es como un temor, pero al mismo tiempo un gran gozo. Un gran gozo de saber de que la presencia de Dios está ahí, ¿no? Dice, entonces estas con temor y con gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús le dijo, no temáis, id dad las nuevas a mi hermano para que vayan a Galilea y allí me verán. Parecían todo terminado. Parecían todo terminado. Parecía que la historia había terminado, pero no había terminado. Había recién comenzado. Había recién comenzado, hermanos, porque ellos o ellas reciben una salutación diferente, distinta a hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va la vida? Jesús le sale a esta mujer al encuentro, le dice, salve. Salve, salve no es un hola común, es un saludo lleno de consuelo. Aquello que yo dije es aquello que ha pasado. En otras palabras, tranquilo, tenéis esperanza. Tenéis esperanza porque la palabra de un ser humano, la palabra de tu vecino, la palabra de tu esposo, la palabra de tu esposa, de tu hijo, de tu novio, de tu novia, de tu amigo, puede fallar, pero cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, es sí y amén. No hay lugar de duda. Cuando Dios habla de verdad, lo que Él dice, lo va a hacer. Entonces cuando le dice Jesús a las mujeres, salve, le está diciendo realmente, tranquilas, tened esperanza, porque yo dije que al tercer día resucitaría. Y ahora la tumba ya no está cerrada con mi cuerpo, vosotras habéis entrado dentro, habéis visto al ángel, habéis entrado y no hay nada. No hay nada. Porque el poder de mi Padre, el poder de la resurrección, me ha levantado para dar cumplimiento a que yo no estoy hecho de carne que se disuelve. Yo soy eterno. Yo soy el que puso los cimientos de esta tierra. Yo soy el que a través de mi voz creó el firmamento, la creación. Yo soy aquel que te llamó a ti. No fue tu padre ni tu madre, fui yo. Yo soy el que cuando digo algo, todos los ángeles celestiales se postran delante de mí porque mi voz tiene peso y ellos reconocen mi autoridad. Yo soy el que rescató tu vida del pecado. Es más, yo soy el que mató a la muerte. Soy yo. Y ese poder de la resurrección hoy está presente aquí. Y Dios te dice, levántate, porque soy yo el que voy a hacer en ti. No es tu pastor, no es tu pastora, no es tu líder, no es tu iglesia Oasis, soy yo el que va a hacer algo poderoso en ti, a tal punto que aunque algunos te dieron por muerto, yo te voy a levantar y muchos verán en ti el reflejo de Cristo.
muchos verán el reflejo de Cristo en ti. Porque yo soy el Dios de la resurrección. Yo soy el que pongo el punto y final a tu historia. Yo soy. Pero tienes que creer en Él. Porque algunos tenían que tocar a Jesús para poder creerlo. Señor, mete tu dedo. Si no, no hace falta meter tu dedo en las manos de Jesús. Jesús ha sido fiel contigo. Jesús ha sido grande en tu vida. La cruz no fue la derrota. La tumba no fue la derrota. El cielo, hermano, no estaba en crisis, estaba en cumplimiento. Y yo estoy convencido de que el Señor cumplirá su obra en ti. El Señor se levantará en medio de cualquier situación de muerte, de condenación, de derrota, y te dirá, como hemos estado orando en este último tiempo, hay un nuevo tiempo para tu vida. Lo que pasó, pasó. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero tú tienes que permitir que el Cristo que llevó tu carga ahora pueda restablecer, restaurar tu corazón a tal punto que tú puedas salir resplandeciente en un tiempo de injusticia, de condenación, donde te anclaron, donde te hicieron creer, donde te hicieron pensar, donde te manipularon, donde te humillaron, donde dijeron que es tu final, donde dijeron no hay salvación. El Señor te levanta y te dice, salve, hay esperanza en mi nombre. Al igual que yo maté al mismo infierno, yo quité toda oscuridad, toda la culpa de toda la humanidad cayó. ¿Sabe lo que significa ahora eso? El que no pecó cargó con el pecado de todo el mundo. ¡Qué poderoso! El que era inocente cargó con la culpa de todos nosotros, para que tú fueses hoy libre, no para que repitas el patrón de vivir en condenación. Pero hay veces que le hacemos más caso al enemigo de nuestras almas que al Dios que nos dio la vida. Y en vez de salir adelante, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesús, el Hijo, el justo. Y salimos al encuentro de nuestro Padre y encontramos en la cruz, en la tumba, el milagro de esa obra redentora de Jesús sobre nosotros. Redentora, redención, salvación. Esas vidas transformadas por el poder del Evangelio. El plan de Dios nunca será frustrado. Siempre va a ser cumplido. Hermano, atrévete a vivir la resurrección de Cristo en tu propio corazón. Se terminaron las tumbas. La única tumba que existe es el morir a nosotros mismos todos los días. Morir al pecado. Hay un tiempo donde la ansiedad, donde el ataque de pánico como yo pasé en mi vida, donde la depresión te atormentó por un cierto tiempo, pero no es el lugar donde te vas a dejar anclado. Hay un tiempo donde el pecado, una relación extramarital, te condenó a pensar de que no había salvación para tu matrimonio, de que no había salvación para tu vida. Se acabó el tiempo de la tumba. El Señor perdonó tus pecados. Todos nos equivocamos. Aquí no hay nadie que vaya al váter y orine santidad. Y todos venimos con el pecado original de Adán y Eva. Todos. Todos luchamos con lo mismo. Yo lucho con tentaciones, yo lucho con el pecado, yo lucho para poder enfrentar todas esas debilidades que me atormentan cada día. Y tengo que ir a la cruz, a la vida de Jesús, a postrarme a sus pies para vencer al maligno. Pero la realidad es que Jesús no está venciendo una batalla. Jesús ha vencido la batalla. Cuando nosotros nos alineamos con su corazón, empezamos a vivir la Semana Santa. Pero no una Semana Santa. Es el día santo, la Semana Santa, el mes santo, el año santo. Lo vivimos todos los días porque la obra de Jesús no termina, no se paraliza, sino que continúa en nosotros. Así que te quiero retar en estas mañanas a que tú seas de esas que tumbaban delante de Jesús sus mantos. Esto soy yo. No sé si mejor ni peor, pero esta soy yo. Este soy yo. No soy como aparento ser. Me quito mi túnica,
Me ves tal como soy, digo, aquí estoy y esto es lo que soy. Y qué bonito que el Señor, sabiendo que lo iban a traicionar, y qué bonito es que el Señor, sabiendo que iban a pasar en un momento donde lo iban a crucificar por los pecados de toda la humanidad, estaba rodeado de gente que pecadora. Yo siempre digo, no somos pecadores, somos santos que pecan. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque el pecador se regodea en el pecado. No hay temor de Dios, no hay santidad. Sin embargo, aquellos que han sido rescatados por la sangre de Jesús, porque ellos se levantaron y pusieron su fe en Jesús, porque Jesús murió por todos. Aquí no hay excepciones, no es que Jesús murió por algunos que le gustaba más que otros. No. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que Jesús murió por toda la humanidad. Y aquellos que se acercan con fe a Él, el Señor los rescata. Pero Jesús tenía en la mesa a gente que sabía que lo iban a negar. Pedro, ¿sí o no? ¿Lo sabía Jesús o no? Claro, ya lo había avisado. A Judas, que lo iba a traicionar. Hombres que estaban allí, que eran imperfectos y Jesús lo sabía, y aún así, antes de ser entregado, y pasamos a una parte preciosa, tomó la última Santa Cena en cuerpo encarnado con ellos. Y lo que le dijo es: cuánto he deseado tomar este pan y este vino con vosotros. Estoy enamorado de vosotros. ¿Cuánto he deseado? Habéis calado mi corazón. Me he enamorado hasta las trancas, ¿no? Diríamos nosotros. Estoy perdido por vosotros, a tal punto que voy a hacer lo que nadie haría por ti: entregarme una cruz. ¿Cuánto he deseado yo tomar este pan, este vino con vosotros? Este pan representa mi cuerpo, que he entregado por vosotros. Pero este vino representa mi sangre, que es una alianza nueva, distinta, diferente. Donde a través de esta sangre que yo derramo, he perdonado el pecado de toda la humanidad cuando tienen fe en lo que yo he hecho. Cuando vienen a mí, cuando alinean su corazón conmigo. Y hoy vamos a participar, Pastora Susi, Pastor Marco, María Jesús, de estos elementos, de esta Santa Cena, mientras vais preparando todo eso. Porque aquí lo que había eran tres cosas. Tres cosas. Había un deseo profundo de intimidad. No había un deseo profundo de echar cosas en cara. Había un deseo profundo de intimidad. ¿Qué significa? Que Jesús quería intimar con sus discípulos. De igual manera, Jesús en esta mañana desea intimar contigo. Lección número 1. Jesús quería intimar con profundidad, de corazón a corazón, en tu alegría y en tu tristeza. No era recordar el pan o el vino, era recordar lo que significaba el pan y el vino. Era un momento de adoración, no de rutina. Era un momento donde los cielos estaban abiertos, los ángeles, los arcángeles, Dios Padre, Espíritu Santo miraban hacia abajo, hacia la tierra, y podían ver realmente un encuentro de intimidad entre el perfecto con los imperfectos, pero amando, hermano, amando. La cena del Señor es un acto de entrega y de amor, porque Él dice: no me están quitando la vida, la estoy entregando yo por vosotros. Es una señal de puro amor, donde dice: lo entrego, tómalo. Y hoy Dios está entregando todo su amor, todo su bien por ti y por mí. Y el Señor te está diciendo: tómalo, tómalo, recibe. Recibe mi bendición, recibe mis promesas sobre ti, recibe mi restauración, recibe el llamado, recibe la sanidad, recibe la santidad, recibe un beso del cielo, recibe mi abrazo, recibe mi perdón, recíbelo. Recíbelo. Porque querían Él que todos experimentaran su entrega, independientemente de cómo cada uno reaccionara a ella. Y hermano, en tercer punto, lo hacía porque Él quería que nosotros participáramos de ese momento.
Lo vuelvo a repetir. Él quería que nosotros, que ellos participaran de ese momento. No puso el pan y el vino, dijo todos menos tú. No dijo, esto sí, tú no, que eres muy pecador, ¿eh? Tú, para ti no. ¿Qué va? Querían que todos participaran. Es más, ni siquiera le quitó el plato a nadie. Jesús no es de estos pastores amargados que tú sí, tú no, y aquí juicio y para todo el mundo menos para el que yo quiera. Jesús es Dios encarnado. Para todo el mundo. Que pusiera su fe en Él. Para aquellos que entendieran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Para aquellos que aceptaran ese reto, ese llamado, ese desafío de seguirlo y de ser su discípulo. Y de esta misma manera, hoy el Señor nos manda en este día acerca de que cada mordida de pan es un acto de fe. Cada sorbo de vino, que nosotros ponemos mosto, es un acto de reconocimiento de lo que Dios hizo. No de lo que tú eres, no de lo que yo soy, sino de lo que Dios hizo. Así que no es un acto vacío, un encuentro con Jesús. Si en esta mañana tú quieres ser parte de este recordatorio, te voy a pedir que te pongas ahí de pie en un momento. Ponte ahí de pie. Porque no solamente es participar, es dejar que Él transforme nuestro corazón. Y voy a orar, y después de la oración podéis ir pasando por orden. Vamos pasando por aquí, por el medio, y vamos saliendo por los laterales para que haya orden. Pero pon ahí tu manita en tu corazón y dile al Señor, Señor, dile, Señor, te recibo hoy de nuevo en mi vida. Si he pecado contra ti, te pido que me perdones. Y no solamente que me perdones, sino que me ayudes a poder enfrentar mi pecado. Que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa sobre mí. Y Señor, participo de este pan y de este vino en respuesta a lo que tú hiciste por mí. Gracias, mi Dios, porque tú eres santo, tú eres fiel, tú eres justo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.